Hoy estamos terminando entonces el estudio del Padre Nuestro, en el contexto de la lectura en armonía que venimos haciendo de los Evangelios, en el contexto de el Sermón del Monte. Estamos en el Evangelio de Mateo. Mateo registra el Padre Nuestro dentro del contexto del famoso Sermón del Monte. En Lucas creo lo vamos a encontrar en otro contexto, pero estamos parados en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir con el final y después hacer un análisis de lo que es la estructura de esta oración. El final de el Padre Nuestro es lo que se llama una doxología. ¿eh? Eh, una doxología básicamente es reflejar la honra, el honor o características de Dios. Eso es básicamente una doxología. Hay unas palabras claves de esta doxología. ¿La doxología cuál es? Lo que decimos al final, que es, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a brevemente repasar estas palabras que son muy importantes en lo que es el relato de los evangelios. Palabras que tienen mucho peso específico en sí mismas, y la primera de ellas es el reino, el basileia, el reino de Dios. Eh, Cuando hablamos en un momento haciendo estudios acá sobre el reino de Dios, decíamos que el reino de Dios no es un lugar, sino que es el ejercicio de autoridad de Dios sobre la creación. La soberanía de Dios, exactamente, es la soberanía de Dios. Pero también estamos hablando sobre el reino de una cuestión escatológica. Hablamos de una cuestión futura, donde, por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos dice que el reino de Dios se termina estableciendo en su plenitud al final de los tiempos. Pero que mientras tanto, el reino de Dios se va extendiendo. Es decir, ahora nosotros sentados acá, mientras estamos acá haciendo un estudio, el reino de Dios se va extendiendo por todas partes, a través de la predicación del Evangelio. Es el reino de Dios, es la autoridad y la soberanía de Dios ejercida sobre la tierra. ¿Más o menos, sí? Bien. Entonces, tuyo es el reino. Tuyo es el poder. El sábado hablábamos con los jóvenes sobre algunos atributos de Dios. Y el miércoles pasado nosotros hablábamos también sobre el poder de Dios en relación con el mal. Si Dios es poderoso, ¿por qué existe el mal? Decíamos por ahí. Pero algo que nos deja en claro la palabra es que Dios tiene todo el poder. ¿eh? Estas cuestiones de reconocer la soberanía y el poder de Dios cierran un poco con la idea del principio, que cuando comenzamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vamos a ver por qué, pero antes voy a pasar a la última palabra. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. ¿Qué les parece que es la gloria? El cielo. El cielo, dice acá David. ¿Qué es la gloria? La plenitud de su poder, la gloria. Bien, bien, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es la gloria de Dios? No es la canción de Montaner. La gloria de Dios No, gobierna mi. Esa la no es. mayor, la mayor honra que puede recibir nuestro Dios. Tal cual. Exactamente, ¿no? Es ese peso de gloria, esa majestad, esa honra, esa es la gloria de Dios. ¿eh? Sí, 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 claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, lo intentamos en el Edén y no pudimos. Sí. Entonces tenemos, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos. Esa parece una fórmula al final de una oración, pero más que una fórmula es una confesión que hacemos, que cierra con lo que iniciamos al principio. Yo lo veo de esta manera.
es como que ponemos dentro de un paréntesis de consideración a Dios, ponemos lo que nos pasa a nosotros. Ahora vamos a ver la estructura. Pero el cierre está de acuerdo también al principio, de que lo importante que sucede en la oración tiene que ver con Dios y no con nosotros. Nosotros venimos a la oración porque lo importante es Dios, no nosotros. En algún momento Jesús le preguntó a la gente, este lugar que ustedes dicen, hablando del templo, es santo, ¿no? Y lo llevaba a preguntarse, bueno, ¿por qué es santo? ¿Por el lugar mismo o por lo que está dentro? Y es santo por lo que está dentro. Entonces, en nuestra vida debería pasar lo mismo. Lo que es importante es lo que Dios hace en nosotros y la persona de Dios en nosotros y no nosotros. En nuestra vida de oración también. ¿Es importante lo que nos pasa? Sí. ¿Nos aflige? Sí. ¿Nos preocupa? Sí. Pero más importante de todo esto es lo que Dios hace en esa circunstancia. Es la persona de Dios en nosotros obrando. Entonces, en este sentido, la enseñanza de oración de Jesús es comenzar dándole a Dios el lugar que se merece. Padre nuestro que estás en los cielos. Y terminar reconociendo quién es Dios y lo que Él se merece. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder por todos los siglos de los siglos. ¿Eh? Esto cortito es para la última parte, no quiero entrar en detalles porque me parece que hay una parte mucho más importante que es lo que voy a compartir ahora, que les voy a compartir pantalla. Hacer una pregunta. Sí, ¿Por qué los católicos, cuando lo rezan, no dicen esta última frase, sabes? te la debo. Puede ser. ¿No? Oh, Obviamente que uno complementa el otro, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra de Enrique y Lázaro Ahí sale. son Lucas. ¿Verdad? La resurrección de Lázaro no la tiene Juan. Claro. está bien, eso lo sabemos. Sí, de hecho, la tiene Juan, no entiendo. Que son un complemento. Porque es re lindo. Por eso, Sí. película, perdón, Dios ha muerto, cuando llaman al investigador, dice, después de un estudio detenido y analizándolo con todas las normas científicas, llegué a determinar que los cuatro evangelios son verdaderamente confiables. ¿Por qué? Por las diferencias, las discrepancias, porque depende del punto de vista de cada uno. No se complementan, no hay contradicción nunca. Bueno, vamos a ver esta estructura del Padre Nuestro. Ahí van a ver que algo estoy escribiendo. A ver si puedo. La letrita. Ahí está. Ni con lupa lo vemos eso. ¿No lo ven? Acá se ve re bien, Y ¿eh? porque capaz que están viendo del teléfono. Ahí está. Ah, Ahí va, mira, estructura del Padre Nuestro. ¿Por qué es importante extender la estructura del Padre Nuestro? Porque si bien es una oración que le enseña Jesús a los discípulos, que nosotros podemos utilizar porque forma parte de la palabra de Dios, y está bien que en nuestra vida de oración incluyamos a la Biblia, es decir, podemos agarrar los salmos para orar, podemos agarrar proverbios, pasajes de la Escritura para orar, eso está absolutamente perfecto. Jesús además les enseña a ellos una estructura con la cual nosotros podemos implementar en nuestra vida de oración. La estructura que enseña primero Jesús tiene que ver con una invocación. el Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, es una invocación. Nos estamos dirigiendo a Dios. Es como el encabezado de una carta. ¿A quién le vas a hablar? Yo le hablo a Dios que está en el cielo. ¿Eh? Es una muestra de respeto y de honra hacia Dios, alabarlo. Yo me acuerdo de una reunión, tuvimos las últimas reuniones de incluidos, cuando tratábamos de explicar, bueno, qué es alabar a Dios, decíamos es decirle cosas lindas. Y poníamos el ejemplo, cuando nosotros le decimos cosas lindas a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, sos genial,
te amo, cosas así. Bueno, la palabra nos enseña que también así nos podemos dirigir con Dios. Agarren los salmos, cómo los diferentes salmistas se dirigen a Dios, eh, cómo nos enseña orar Jesús hablando del Abba, o Pablo también utilizando el término de Abba. Son cuestiones que muestran respeto, pero que muestran un corazón abierto a Dios. Entonces, comencemos nuestra oración diciendo, Señor, yo te alabo, vos sos Dios, yo me voy a dirigir a vos, invoco tu nombre, invoco tu presencia. Invocación. Agarren los salmos y fíjense, mucha de la estructura de los salmos está ese principio de la invocación. No es una estructura rígida, no es una fórmula religiosa, es una manera dinámica en la cual Jesús nos enseña a orar, decir, orá primero a Dios y dirigite a Dios y alabalo. Yo creo que casi el 100% de las oraciones que hacen los judíos comienzan con una invocación a Dios. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, dicen en la mayoría de las oraciones, que es, santificado sea tu nombre, Dios, Rey del universo y del mundo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. La mayoría de las oraciones de los judíos comienzan de esa manera o parecido. Entonces, primera, invocación. Segundo, tenemos una primera estructura que dicen son las tres peticiones divinas, que eran, santificado sea tu nombre, primera, venga a nosotros tu reino, segunda, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, lo primero que tenemos que pedir es que Dios se glorifique, que Dios sea honrado, que su nombre sea santificado, independientemente de nuestras circunstancias. Estas cuestiones que pedimos de Dios tienen que ver con cosas que trascienden las circunstancias que estamos pasando. Yo puedo tener un montón de problemas hoy, pero la realidad de Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Dios es inmutable. Nosotros cambiamos, nuestras emociones cambian, pero Dios no. Esto creo que lo hablábamos con los jóvenes, ¿no? El sábado, hablando de que Dios es eterno, de que Dios es infinito. Entonces, tener presente también en nuestra vida de oración esas cuestiones. No solamente vayamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, que Él está esperando que le digamos nuestros tres deseos. ¿Se acuerdan, no? La historia de Aladino. Bueno, ¿no te acuerdas? Que agarraba y frotaba y la lámpara. Le salía un genio y le pedía los deseos al genio. Y a veces los cristianos tomamos a Dios como eso, como alguien que tiene que cumplir nuestros deseos. Y a veces hasta citamos versículos al respecto de cómo Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Eso se da en un contexto. El contexto es de una persona que está rendida a Dios, que reconoce la grandeza de Dios. Cuando hacemos esto, nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios y pedimos conforme a su voluntad, no la nuestra. Por eso está estas dos partes primera en la oración. Nos dirigimos a Dios y pedimos primero que se haga su voluntad, que sea establecido su reino, que Él sea santificado. Y después de ahí vienen las tres peticiones humanas. Juan, ¿Por qué cuatro? el pan nuestro de cada Y día. hoy, Y líbranos. sí, pues yo la estoy juntando a las últimas dos. Sí, 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 sí. Pero bueno, ponele, digámosle cuatro. No hay ningún problema. Tenemos el pan nuestro de cada día, que se trata del presente. Perdona nuestras deudas, que se trata del pasado. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, que se trata del futuro. ¿Eh? Tres áreas importantes de la persona que ponemos a los pies de Dios. Como diciendo, Dios nos cuida, nos guarda y nos dirige en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. No quiere decir que uno tiene que seguir sistemáticamente esta estructura cuando vas a hacer una oración o tenés tu tiempo de oración diario, y espero que lo tengas. No tenés que seguir esta estructura,
pero sí tener en cuenta estos componentes para crecer en nuestra vida de oración, no orar siempre lo mismo, no hacer siempre lo mismo en la oración, tiene que ser una comunicación fluida. A veces, en circunstancias que nos toca vivir, nuestra vida de oración se profundiza y oramos mucho y abrimos nuestro corazón a Dios en oración, y a veces no. A veces nuestra vida de oración tiene que ver con tiempos más cortos, tal vez de mejor calidad, pero sí tengamos en cuenta estas cuestiones, que antes de nosotros está Dios, y que su persona es lo importante en la oración. Y en última parte tenemos lo que estábamos viendo ahora, que es la doxología. Sí. En esta doxología lo que hacemos es cerrar con una alabanza a Dios, que tranquilamente podría ser un agradecimiento, por ejemplo. Bueno, Dios, te agradezco por tal cosa y por otra, y te alabo por esta cosa, por otra y por otra. ¿Eh? Estos componentes son componentes básicos de nuestra vida de oración. Cuando Jesús le enseña esto a los discípulos, es para enseñarles cómo orar. A veces en las iglesias no enseñamos cómo orar y la gente copia escuchando a otros. Y a veces copiamos bien y a veces copiamos también algunos errores en cuanto a la oración. Entonces, Puedes tener tu manera, pero yo tengo la mía. bueno, podés tener tu manera propia. Ahora que lo piensas. Es que generalmente va a ser así porque el Espíritu Santo nos va guiando. No. Pero el Espíritu Santo nos va guiando y está para eso. El Espíritu está para glorificar a Cristo, para acercarnos a su presencia y obviamente va a estar en comunión con la palabra. Eh, pero algunos necesitan también enterarse de estos componentes. ¿Viste? Entonces está bueno tenerlos presentes siempre en nuestra vida de oración. Bien, estamos en el 87. Terminando entonces lo que es el Padre Nuestro. En esta última parte de la oración, en 1387 es, en el versículo 13 de Mateo 6, estaba esto que veníamos comentando recién. Algunas versiones, por ejemplo, esta versión lo tiene entre corchetes. Este entre corchetes quiere decir que no están todos los manuscritos. Ustedes saben, la Biblia se ha guardado a través de los siglos con diferentes copias. No hay una sola o única copia original, sino que hay muchos manuscritos de diferentes lugares, pero que todas dan muestra, dan evidencia de que el texto que tenemos hoy nosotros es fiel. Hay algunos manuscritos que tienen unas pequeñas variaciones. Bueno, esto que encontramos acá en el versículo 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, no está en todos los manuscritos de este texto. Eso no quiere decir que esté mal puesto ahí. Tranquilamente puede ser que en el texto donde no esté, por alguna cuestión no se haya escrito. Pero cierra este tramo del Evangelio, el versículo 14, diciendo, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. ¿Qué les parece que quiere decir esta frase de Jesús? Vamos a discutir un poquito, a ver. ¿Está el perdón de Dios condicionado por nosotros? No. No. Y sí. Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Y porque en realidad, si nosotros no nos, el perdonar de nosotros es una consecuencia de la fe. Eh, Está buena esa manera de pensar, ¿eh? El perdonar es... y claro, porque si Dios nos salva, que nos perdonó, una consecuencia de la gracia de la fe es tratar de hacer lo que Él dice que hay que hacer. Una de las tantas cosas es el perdón. Bien. O sea,
como que sí, ay, Dios me perdonó, pero si vos me hiciste algo malo y yo no te perdono, ¿qué onda? No. Se entiende, ¿no? La lógica que dice Karina. ¿Eh? Bueno, separamos. Está muy bien, Estoy, está muy bien. ¿Qué piensas? estoy totalmente de acuerdo. Muy Si el bien. Señor nos perdonó, creo que es la elección más grande que puede tener el ser humano. Tenemos que perdonar. Es Muy bien. una forma de empezar a limpiar el alma, el Ujú. perdón, porque el rencor es lo que nos lleva a veces a cometer los peores desatinos. Estoy de acuerdo con que empecemos a perdonar. Es algo que me propuse en mi vida y no me ha ido mal, porque el Señor me tiene en sus manos y eso me lo ha enseñado Él. Perdonar. El que no sabe perdonar es mi pensamiento. Tampoco sabe amar, porque perdonando se ama. Muchas gracias, Betty. Yo vuelvo a leer el texto, porque este texto muchas veces causa confusión y quisiera que hoy nos vayamos a casa sin confusión sobre este texto. Y principalmente el versículo 15. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. ¿Por qué dice ese texto ahí? ¿Qué quiere decir? ¿Está condicionado el perdón de Dios a nosotros, a nuestras acciones? Es decir, si yo hago algo, ¿me gano de alguna manera el perdón de Dios? No. 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 No, pues este texto parece decir eso, parece decir, si ustedes no perdonan, tampoco Dios lo va a perdonar. Ahora, Karina, de manera disruptiva, dice, no, no, pará, el perdón es consecuencia La fe de de la fe. adquirida. ¿Qué piensan? Absolutamente de acuerdo. Muy bien. ¿Qué Pero piensa? Yo pienso que el perdón es algo que nos da el Señor, el verdadero perdón. Que nosotros nos cuesta mucho perdonar. Sí. Poder tomar un hábito como una Sí. práctica, como una costumbre. Sí. No, yo no. El Señor es el que pone el perdón que nosotros le pedimos tener perdón. a mí no me cuesta perdonar, ¿sabes lo que me cuesta? Sacarme de encima ese terrible versículo cuando Jesús, dirigiéndose a los fariseos, que tocaban trompeta cuando oraban y daban limosna. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A mí me cuesta eso, porque pienso en el fin terrible que les espera a esa gente. Compasión. Bueno, Y había alguien que volvamos a este texto. Volvamos a este texto porque nos queda no poco tenía un tiempo. espíritu vengativo, Gans, el perdón, en Ujú. absoluto. Ella decían con buen razonamiento, rencor. Rencor no puede guardar el alma de un cristiano. No, Pero en la práctica, yo no guardo rencor. Es pena, compasión. Es pena, en la te gran digo. mayoría de los casos. Sí, Creo, bueno, honestamente, sí, hablarte con claridad y empezando por mí mismo, sí, sí. para ser Es absolutamente difícil sincero, perdonar. me cuesta. Sí, sí. A mí me caso en la cabeza. Y yo estoy también de acuerdo con lo que decís vos. Yo no sé si he perdonado todo, pero intento Claro, perdonar por eso. la mayoría. Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a eso entonces. Actitud es una solicitud a que el Señor ponga. El Señor lo pone, pero no es algo que nosotros podemos educarnos para eso, podemos prepararnos psicológicamente o instruir para eso. No tiene nada que ver. Es algo que pone el Señor. Cuando el Señor lo pone, hay perdón. Cuando yo lo quiero poner sin el Señor, una doctrina, un aprendizaje, el perdón no resulta. Pero si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios Sí, y imperfecto. partícipes de la naturaleza divina, Perfecto. y yo, por supuesto, pero hasta el mango, pero hasta el mango, y gracias a Dios que no estamos bajo la ley, porque nos hubiéramos ido 10.000 veces por día al infierno.
Pero si somos hijos de Dios, es compasión, ¿no? Yo no tengo rencor. Puede decir que en vez de tener perdón, tener compasión. A mí mucha gente me hizo daño en la vida, no les guardo para nada rencor. E incluso he orado por ellas. Y el otro día el Señor me dio la posibilidad de recomponer una relación, porque, ojo, amar al prójimo como a sí mismo no significa ir a abrazarlo, no, significa orar por él, que Dios le dé luz para que pueda tener la vida espiritual que nosotros, por gracia, tenemos. No nos olvidemos de la contradicción de lo que dice Santiago con Pablo. Santiago dice que somos justificados por obra y Pablo dice no, que por la fe. Y no hay contradicción. Las obras son, como dijo mi hija, una consecuencia de la fe. ¿Entendés? Entonces la consecuencia es tener un espíritu de perdón, de compasión, pero de rencor jamás. Claro, No, pero eso viene del Señor. pero ¿y qué te parece? Sí, Pero nosotros sin Él estamos listos. Estamos No es cocinando. una cuestión de técnica, no es una cuestión de estudio, no es una cuestión de es una cuestión de Dios. No, pero sin Dios estamos en el horno. Pero, claro. Decimos lo mismo, pero con Sí, sí, diferentes sí, sí. palabras. No, pero sin Dios estamos en el horno, Sí. Marco. Estamos en el Es así, ¿no? Por eso Sí. yo quiero destacar algo más allá de, en otro momento por ahí nos metemos en el pasaje y lo estudiamos a fondo, pero este pasaje de ninguna manera está sugiriendo que el perdón de Dios sobre nuestra vida está supeditado a nuestras acciones, ¿no? Nosotros no recibimos perdón de Dios porque nosotros nos portemos bien o perdonemos a los demás, sino que es al revés. Como había dicho Karina y ahora citaba en Santiago Carlos, nuestras obras de bien, nuestro perdonar, nuestra compasión, es consecuencia de ese perdón que hemos recibido de Dios. Sí, Y sí. nosotros para poder manifestar ese perdón hacia los demás, esa liberación hacia los demás, necesitamos de la obra de Dios en nuestra vida. Por eso, eh, y esto está atado y está relacionado a la cuestión de la oración, a cómo impacta la oración en nuestra vida, cambiándonos y transformándonos. Porque la oración básicamente no es, son peticiones que le hacemos a Dios para lograr favores o para torcerle la mano en algo a Dios, ¿no? Porque está pasando algo y oramos para que pase otra cosa, a ver si a Dios lo convencemos de que pase otra cosa. La oración lo que hace es trabajar en nosotros. Cuando nosotros reconocemos que es Dios el que obra y no somos nosotros, que dependemos de Dios para nuestro pan, que dependemos de Dios para restaurar relaciones, que dependemos de Dios en nuestro futuro, en la incertidumbre de lo que es la vida diaria. Cuando reconocemos eso, nuestras vidas son transformadas. La oración nos cambia a nosotros, no la mano de Dios. ¿eh? Y lo mismo con otros ejercicios espirituales como el ayuno, por ejemplo. El ayuno no es para obligar o convencer a Dios a algo, sino que es para humillar nuestra vida, humillar nuestro corazón, nuestra actitud, humillarnos a nosotros en esas prácticas. Swindoll decía que la oración consta de 3 palabras: gracias, perdón y ayúdame. Pero que la más importante era gracias. Claro, bueno. Es la más importante, porque por gracia somos lo que somos. Lo más importante. Después el perdón y el ayudar viene como consecuencia, obvio. Sí, sí. Es lo que vos decís, tenemos que orar. Yo, bueno, todas las mañanas. Así, en ese orden es mi oración. Gracias, perdón y ayuda. Swindoll, Charles Swindoll, No. gran predicador norteamericano. Nunca lo había escuchado nombrar. A mí Bueno. toda la vida me salió así. Primero le doy las gracias, después le pido perdón y después... Tenés algo que ver con Swindoll. Mira, el libro. El correo electrónico, sí. Pero bueno, de acá entonces la necesidad que tenemos de crecer en nuestros tiempos de oración, ¿no? De qué manera o cuánto tiempo, igual cuánto tiempo orás no quiere decir nada, pero digo, ¿cómo son tu tiempo de oración con el Señor? ¿Cuál es la calidad de ese tiempo de oración? Que ores 8 horas no dice demasiado, pero
Sí, ¿qué tipo de oraciones tenés? Cuando vas a la oración, ¿qué cosas a veces podés expresar? ¿Qué te sale de la boca? ¿Cuál es tu actitud? Por ejemplo, hay gente que ora caminando, ora en colectivo. Digo, bueno, está bien, pero yo lo comparo de esta manera. Es como la relación con una persona. Yo no puedo establecer un buen diálogo, una buena relación, si solamente nos tratamos en el colectivo o caminando. Yo necesito tener un tiempo de calidad en el cual, por ejemplo, me siento a leer su palabra y oro conforme a eso. Cuando hacemos eso, cambia nuestra calidad de oración. Cambia. Porque necesariamente cuando vamos orando en la calle, en el colectivo, que no está mal, uno se distrae con otras cosas. Porque vas viendo lo que pasa alrededor. Pero cuando dedicas un tiempo y realmente somos conscientes y lo hacemos de manera más intencional, nuestra vida de oración también cambia. ¿Eh? Eh, bueno, yo hago lo que puedo a veces. Yo hago lo que puedo, ¿no? Y a veces uno también desarrolla como una actitud constante de oración, Orar sin ¿no? cesar. Orar sin cesar, algo así. Es desarrollar una oración constante, no importa dónde estés, estás de alguna manera en comunión con el Señor. Y con el celu también. Sí, ¿Mm? no como ahora. Debería darle como ejemplo. Claro, muy bien. Y yo por mi parte cierro con esto, es el contexto en el cual está puesto este tema de la oración, no deja de ser un mensaje contracultural. Cuando hablábamos del Sermón del Monte, decíamos, es un principio contracultural de Jesús. Es ir en contra de la cultura de su tiempo, y también digo yo de nuestros tiempos, ¿no? Donde el concepto de la oración estaba entendido como una herramienta espiritual, la cual vos podrías utilizar, por ejemplo, para hacerte ver, para ganar reputación, para ganar favores de Dios. Y Jesús dice, no, no es así, muchachos. Esto tiene que ver con una relación, esto tiene que ver con desarrollar una vida de comunión con Dios. Entonces, en ese contexto contracultural, Jesús da esta enseñanza acá en Mateo sobre la oración. Y creo que todavía sigue siendo para nosotros. Dentro de la teología reformada, la oración es uno de los medios de gracia. Es uno de los medios que Dios utiliza para comunicarnos a nosotros cuestiones espirituales, ¿no? Para comunicarnos su gracia, su misericordia, su compasión, su amor. La oración es un medio que Dios utiliza para ministrarnos, diría algún pentecostal por ahí, para ministrarnos con el Espíritu Santo. Entonces, usemos la oración como un medio de gracia, como un medio para crecer en comunión con el Señor. ¿Eh? Eh, Pareció importante destacar esto también. ¿Qué más? ¿Qué más nos parece Lo que importante? me pasó hoy en un semáforo, una mujer en silla de ruedas se pone la luz verde. Yo tengo ahí unos billetes para dar cuando pasan estas cosas. Saco 2 billetes, se pone la luz verde, abro la ventanilla para darle y un tipo atrás, tocándome bocina. Le doy y arranco. Cuando pasa el tipo me dijo, y yo le dije, que Dios te bendiga. Le dije, no sé si me habrá no me dijo papá querido, ¿eh? Me dijo de lo que vos sabés. Le digo, que Dios te bendiga, le grité. Y no sé si me escuchó, salió a rogar. Pero flaco, le estoy dando a una señora. Y cuando le daba, estaba diciendo, Señor, bendice a esta mujer. La verdad, pobre mujer, hay tanta miseria en este mundo. No aguanto más la miseria. Los pibes que hacen malabarismo, los que limpian parabrisas, los que están. El otro día también le faltaba una pierna, estoy harto y este tipo tocándome bocina porque estaba apurado, no se estaba dando cuenta, me dijo de todo. Le dije, que Dios te bendiga. ¿Qué le voy a decir? Te juro por Dios, que Dios te bendiga y que lo bendiga, ¿eh? No le Por Dios. Pero en serio, ¿eh? Bueno, quería contar eso. Bueno, Terrible lo que me dijo. Dios mío. está muy bien. ¿Algo más sobre el tema cerrando el tema? Sí, Beto. Yo, con respecto a la oración, no sabíamos, pero el Señor nos enseñó cómo podemos orar. No hay, no hay necesidad de que me pare en la esquina, empiece
Señor Jesús, Dios mío, yo te doy gracias porque yo no soy como el hipócrita que... No, oremos en silencio. Él nos conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Y también te dice, si vos no perdonás, yo tampoco te voy a perdonar. Bien clarito está con respecto a la oración. Dice, si usted perdona sus ofensas, también su Padre los perdonará a ustedes. Y si no, porque si no, si yo me doy que yo soy más que Dios, yo no perdono, pero le pido a Dios que me perdone a mí. Bien, Tendría que ser al revés. Humildemente con el que tengo enfrente y me ofendió, le perdono, te perdono, y Dios me va a perdonar a mí también a consecuencia de que yo pedí perdón a esa persona, por lo que fuere. Yo no veo como una forma de ser agradecido. O sea, si Dios me perdonó del eterno tormento, ¿cómo no voy a perdonar a un hermano o cualquier persona por algo malo que me hizo? O sea, si me perdonaron de tanto, como yo no voy a perdonar a algo muchísimo más chiquito. Bien. Sí, no sería tan fácil, pero uno tiene que de a poco aprender y poner en su mente lo que uno siente, decir, bueno, Señor, enséñame a orar, ¿cómo se puede orar? Y Él te va a dar palabra con respecto al perdón y a la oración, cómo puedo orar. Sí. Eso es lo que estuve explicando Marco. Bien, bien, Beto, bien. Ahora, una pregunta. ¿Habrá relación entre nuestra oración o nuestra vida de oración y cómo tratamos a los demás? Sí. ¿Sí? ¿Hay relación? ¿En qué se relaciona? ¿En qué podríamos relacionar? Porque acá hablamos de la oración, qué sé yo, y Jesús dice, bueno, pero ustedes tienen que perdonar para ser perdonados. Si no perdonan, no van a ser perdonados. ¿En qué se relaciona justamente esa relación con la gente a nuestra relación en la oración con Dios? Humildad. Rubén Lombardi, ¿te acordás? El abogado que le dio el ACV gravísimo. Milagro, sanó. Y yo hablando con Gabriel le dije, yo sé que eres ateo, porque me dijo el abogado que era ateo recalcitrante. Le digo, decile, digo que esto es un milagro y yo creo en los milagros. Y hoy me llamó, hablé porque llegó una cédula, bueno, después te cuento. Y me dice, gracias Carlos por la oración. Le digo, no, no fue mía, es la iglesia la que oró. Gracias. Le digo, ¿ahora crees en los milagros? Sí, sí, creo, porque lo mío es un milagro. Bueno, testimonio. Bien, Eso es la oración. bien. Pero ¿cómo se relaciona? Quiero que podamos establecer esto muy importante. ¿Cómo se relaciona la cuestión de mi relación con otras personas con mi relación con Dios? Que a medida que vamos creciendo en la fe, orando, aprendiendo más de Él, dejando que su voluntad se haga en nuestra vida y demás, nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo esto de que es difícil perdonar, pero lo tenemos que intentar y de a poco, y es en el proceso de crecimiento espiritual, vamos perdonando, vamos creciendo y vamos perdonando y vamos creciendo. Bien, ¿se acuerdan de algunos pasajes que hablen de la relación que hay entre justamente la relación que tenemos las personas y cómo eso también impacta nuestra relación con Dios? ¿Se acuerdan de algún pasaje de esos? ¿No? Yo lo que sé es que nosotros tenemos que aprender a derramarnos en la oración. Bien. Cuando nosotros nos derramamos en la oración, confesamos muchas cosas. Nos vemos con bastante más claridad de la que nos vemos habitualmente. Sí. Vemos cómo son nuestras reacciones, cómo tratamos a los demás, Sí. qué nos molesta de los demás, vemos un montón de cosas. Cuando nosotros podemos abrir nuestro corazón con respecto a eso,
inclusive en nuestras propias miserias, en nuestros propios pecados, ahí nosotros empezamos a recibir del Señor para transformar todo eso. Siempre estamos dependiendo de Él. Y a nosotros lo que nos nace en nuestra naturaleza siempre tiene que ser modificado por el Señor. Y se modifica de esa manera. ¿Y cómo te das cuenta cómo impacta? Por lo que vos sentís. Yo hace poco di un testimonio de un tipo que era socio mío, ¿no? Sí. El tema del perdón. Sí. Bueno, ¿se acuerdan? Eso fue claro. ¿Y cómo te diste cuenta Y por cuando fue real? O sea, yo cada vez que pensaba en él, me hervía la sangre. Sí. La verdad. Sí, me acuerdo que lo contaste. Bueno, un día lo encuentro después de ir sufriendo y de pedirme, Señor, yo lo tengo que perdonar, que vos me demandás. Pero no puedo, Señor. Buscarme, eso yo no sé. Y tú lo encontraste y lo trompeaste. A mí me estorbaba eso. ¿Me entiendes? ¿Cómo puede ser que un tipo que yo no lo veo más, que me hizo daño, pienso en él y me sigue haciendo daño? Me contamina a mí. Bueno, lloré, oré, hoy más, cada tanto. Y lo perdonaste. Yo te digo, cómo fue mi reacción, me lo encuentro un día en el supermercado. Sí. Y voy y lo abrazo. Mira qué bello. Y el tipo me abraza. Y fue genuino, fue con cariño, me olvidé de todo lo demás. Y lo quise, y lo amo. Y eso eso- va a pensar que lo llamo por teléfono. Bueno. No lo hago. Ahí está una buena medida, perdón, una buena medida es porque a veces disociamos nuestra vida espiritual de todo lo demás y nuestra relación con Dios de todo lo demás. Y la palabra es bien clara, de principio al final muchas veces nos habla. ¿En qué se resumen la ley y los profetas? ¿En qué se resume toda la escritura? En amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hay dos ejes de nuestra relación como personas. Una es con Dios y otra es con los demás. Cuando nosotros podemos ver que nuestra relación con los demás es positiva, es buena, todos tenemos problemas, todos tenemos personas que nos caen mal o nosotros le caemos mal a otros, eso forma parte de la relación. Pero cuando nos damos cuenta de que estas cosas, por ejemplo, que dice Clemente, mirá, a mí me pasó esto, bueno, creo que estoy madurando en la fe, creo que estoy creciendo. Mirá, ya no guardo rencor. O pude pedir perdón porque lastimé a alguien y me arrepentí, cambié. Nos damos cuenta que estamos creciendo en la fe. En nuestras relaciones interpersonales se evidencia la calidad de relación que tenemos con Dios. Claro. Si somos honestos, si somos buenos amigos, si somos buenos maridos, buenas esposas, buenos novios, buenas novias, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de personas que van de frente y que son honestas y que son transparentes. Hablan de una buena relación con Dios también. Por eso está el vínculo acá. Hablamos de la oración, hablamos de la comunión con Dios, pero Jesús de repente de un gomerazo nos baja a tierra diciendo, pero ojo, mirá que tenés que llevarte bien con los demás y en todo lo que a vos te corresponda, estar en paz. Eso que contaba Clemente es lo que se conoce con el nombre del proceso de santificación. Primero Bueno. viene la santificación y después de a poquito vamos creciendo. Vamos creciendo. La santificación va a ser completa en el momento de la Bueno, pero nosotros tenemos, Carlos, tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos que ser Claro. Y él se dio cuenta. capaces de juzgarnos a nosotros mismos, de examinarnos Sí. y ver a dónde estamos parados. Porque si de repente Jesús, yo tengo mucho cuidado en mi vida con esto, Jesús criticaba las actividades religiosas. Hacer las cosas por hacerlas, por una obligación, por una carga, o por figurar, o para que los demás no vean, Jesús lo rechazaba. Jesús no quería saber nada con esa gente. Él recibía prostitutas, recibía ladrones, recibía coimeros, recibía corruptos, pero los hipócritas que querían seguir viviendo así, no los recibía. No quería saber nada. Es más, los denunciaba, los exponía delante de todo el mundo. Sí, pero no nos decía. No los recibía, no los recibía. Por ahí te encontrabas con un Nicodemo, que era de esos,
pero que tenía un corazón cercano a Jesús y que quería conocer más de Jesús, Jesús lo recibía, no tenía problema, pero los que persistían en eso. Entonces, yo en mi vida siempre trato de tener mucho cuidado de no transformarme en mis acciones en alguien religioso. No hacer las cosas de carga, por obligación, porque tengo que hacerlas, porque es lo que me manda la Biblia, es lo que espera Dios de mí. No, yo hago No, lo que puedo, trato de mejorar en mi vida, trato de ser obediente al Señor, trato de sujetarme al Señor, pero lo hago porque sé que lo necesito, porque sé que el Señor me ama y yo tengo que devolver algo de todo eso, aunque no lo voy a devolver nunca. Es una respuesta a ese amor y esa gracia. Es lo que ¿Eh? es cuando la obligación se transforma en lo que uno prefiere. claro, Ahí, muy por bien. eso lo hace el Espíritu Santo, por eso Claro, sí, estamos en el horno. Claro. Sí, sí. Sí, estamos pero en el horno, pero en el horno. claro. Eh, No lo sé yo porque te lo ponen. creía que era obligado, ahora lo prefiero. A mí cuando me convertí al ministerio, Claro, yo no muy tenía la bien. formación Ahí bíblica de está. ahora. Claro. No te vas a Y es una bailar, no te dejan ir a bailar, no podés. ¿Por qué no vas a bailar? ¿Por qué no voy? Porque ahí está la diferencia. Pero, Había transformado algo, me había transformado. Y de a poquito me sigue transformando. Y me va a Claro, seguir transformando el mismo día que te mueras. pero ¿se entiende esta relación entre Dios y la relación con las personas? ¿Eh? ¿Cómo tratás a tus hijos? ¿Cómo tratás a tu No, ni cónyuge? le pregunté. ¿Cómo tratás a tus amigos, a tus amigas? ¿Cómo tratás a tus hermanos en Cristo? Eso habla mucho de la espiritualidad que tiene uno. Es la evidencia. Cuando está lloviendo y vas a entrar a tu casa, dejás los pies mojados en la entrada. ¿Por qué? Porque estuvo lloviendo. No tenés manera de evadir eso. Y con la vida espiritual pasa lo mismo. Si nosotros a las personas las tratamos mal, las juzgamos, las apuntamos con el dedo, ah, no, porque este come mucho, ah, no, porque este es sucio, ah, no, porque este es tal cosa, algo de nuestra espiritualidad está hablando mal. Si somos compasivos, somos comprensivos, somos misericordiosos, somos solidarios, aunque sea un poquito, lo estamos intentando, habla bien de nuestra espiritualidad, que estamos creciendo, que estamos teniendo comunión con Dios. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo abrazo a mi esposa, se me pega su perfume. Cuando estamos en comunión con Dios, se nos pega también cosas que tiene el Señor, de su claro. carácter. Y eso se va a evidenciar después. Entonces, que estos elementos nos sirvan no para jugar al otro. A ver Carlos cómo es con la hija. Voy a ver cómo la trata, a ver si Carlos es buen cristiano. Por favor. No te vamos a preguntar nada porque parece que sonaste. Te agarramos el punto débil. Pero no es para eso. Esto es para examinarnos a nosotros mismos. Y vernos a nosotros mismos. A ver qué estoy produciendo yo en los demás. ¿Qué opinan los demás de mí? No porque dependa nuestra identidad de la opinión de los demás, pero sí se evidencia por ahí de lo que nosotros estamos desarrollando y sembrando en nuestra vida. Decía alguno por ahí, siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Eh? Bueno, lo que hacemos en los demás son siembras que después vamos a ir cosechando nosotros. Pero esta es la relación y es muy importante. Nadie puede decir que ama a Dios si ama a su hermano, dice Juan. Nadie puede decir que ama a Dios si odia a su hermano. Si odiamos a alguien, hay algún problema en nuestra comunión con Dios. Hablábamos el sábado con los jóvenes de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es algo que toma el lugar de Dios. O puede ser nuestra concepción personal de Dios. El domingo hablábamos de esto. ¿Quién es Jesús para vos? A lo mejor te hiciste tu propia imagen de Jesús, diciendo, no, Jesús es un amigo, es alguien que me perdona, que me banca, y te olvidas de otras cosas que es Jesús. Y te hiciste un Jesús a tu imagen, un Jesús a tu forma, ¿no? Y estás obviando otras cosas de Dios. Eso es distorsionar también. Y nuestra espiritualidad crece mal en esa distorsión. Entonces, de vez en cuando hay que examinarnos, dónde estamos parados, cómo estamos yendo en nuestra relación con Dios. Nuestra vida de oración es un buen indicador, nuestra relación con los demás es un buen indicador, sabiendo que, como para citar a Carlos, otra vez, sin Dios estamos en el horno, al horno con papo y batata. Mira, Sí. yo
Yo lo comparo con esto, lo que es Dios, creador de la vida, el Pantocrátor, a vos que te gusta el griego, Sí, sí, sí. todopoderoso, aunque Dios hay cosas que no puede hacer. No puede hacer un círculo cuadrado porque es una forma, pero es todopoderoso. No la compliques, Carlos. Cuando yo leo esto y que Dios murió por nosotros, me derrito. Sobrellevando solo las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No estoy leyendo el Villiquen, ¿eh? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No éramos nada, y ese Dios Pantocrátor, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de nosotros, de nuestra vida, murió en una cruz. Entonces, cuando yo veo eso, ¿cómo no voy a transformar mi... Yo no transformo nada. Es Dios el que está acá adentro, el Espíritu Santo, el que a vos te hizo olvidar eso. Pero Él es sobre nosotros y Dios estamos listos. Bien. Ahora, ¿cómo nos amó Dios, eh? Palabras finales. Alguien que Sin Dios quiera. Sin Dios estamos en el horno. ¿Me permitís algo? Seguro. Betty. Sí. Primero agradecerles muchísimo que me hayan recibido como me recibieron, pero sobre todas las cosas me voy muy rica porque se aclararon muchas cosas en mi cabeza que estaban dando vuelta. Es muy importante escucharlos hablar. Yo me desnutrí durante mucho tiempo de ustedes. Y cuando digo me desnutrí, no es porque haya dejado de leer o de ver, pero verlos a ustedes ahora me llenó el alma y quiero dejarles gracias. Simplemente. No los veo a todos, pero los bendigo a cada uno, porque me han hecho feliz hoy. Bueno, gloria a Dios, Betty. Un gusto tenerte de vuelta, aunque sea virtual.